Muy buenos días, estimados amigos, un gran abrazo para todos. Les doy una cordial bienvenida a Diálogo de Fe, un programa de RPP con Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Mi nombre es Carlos González desde Trujillo. Estoy realmente muy contento de acompañarlos mientras nuestro querido Fernando Carvalho se toma un merecido descanso por su cumpleaños. Monseñor Carlos Castillo, un enorme placer compartir esta mañana con usted. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Carlos. Una gran alegría encontrarte y conocerte. Te he escuchado antes por tu programa en los domingos, ¿no? En RPP. Un saludo también a Fernando por su cumpleaños. Estamos muy agradecidos de su colaboración y su entrega tan generosa al periodismo y en ese caso a este programa. Vamos a conversar entonces, sí, como todos los sábados, ¿no? Sí, Monseñor, los peruanos hoy día nos hemos despertado con la comprensible alegría de un triunfo deportivo de la selección peruana, ¿no? Y que revela también una necesidad, pues, de gozo colectivo, ¿no? De celebración genuina, recíproca, bastante unificadora, y que tal vez uno de los ejemplos que nos puede dejar esta victoria, Monseñor, es que tengamos siempre esperanza, ¿no? Que no perdamos la ilusión que todo puede ser mejor pese a algunas circunstancias de confrontación y preocupación. Sí, una cosa linda de la selección es que ellos no solamente tienen esperanza y se juegan todo para poder renovarla, sino que ellos mismos son esperanza, ¿no? En el sentido de que corrigen sus errores, aprenden, se reintegran, ¿no? Como ha sido, ¿no? En el caso de Orejas, ¿no? Que ha sido muy precioso ese gol, junto con el acompañamiento de Cueva, ¿no? Que llegó hasta el punto de intersección y entraron, ¿no? Yo creo que esta genialidad es siempre el saberse reconocer como parte de un pueblo, de un país, de una nación y de una patria a la cual se ama, y en un momento tan difícil como estamos viviendo, tan largo ya, siempre es una manera de decirnos un signo. Este signo sirve para que todos seamos así, todos seamos esperanza, ¿no? Muy bien, Monseñor, efectivamente, nunca hay que perder la esperanza, sobre todo si trabajamos juntos, de manera colectiva, hacia un mismo objetivo. Monseñor, en el Evangelio que se leerá mañana y que usted compartirá con la comunidad cristiana en la misa, en la catedral, Jesús destaca una frase, ¿no? Y destaca que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Esto nos lleva a pensar que muchas veces no tenemos capacidad ni tampoco la voluntad de reconocer nuestras bondades, nuestras propias competencias, las fortalezas, lo bueno de los demás que están cerca de nosotros, y esto seguramente pues nos crea una especie de frustración también en nosotros mismos. ¿Cómo cambiar esto, Monseñor? Mira, Carlos, yo creo que el pasaje presenta muy claramente un pueblo que era creyente, que estaba habituado a ciertas cosas, y Jesús por una parte aparece agradable, inclusive la gente da testimonio, dice, de él, y están pendientes de sus palabras y las aprecian, pero luego sienten que el Señor les remueve el piso, ¿no? Porque ¿cómo es posible que estas palabras tan lindas las dé el hijo de un carpintero, ¿no? Nosotros conocemos a su familia, entonces ¿de dónde le sale esto, no? Están admirados y simultáneamente vuelven a la costumbre que tenemos, que siempre en los pequeños pueblos y también en la ciudad estamos habituados a ciertas cosas, y entonces surge una especie de acostumbramiento, y además, como había sido famoso en Cafarnaúm, quería que se hicieran los milagros que había hecho allá. Entonces era algo así como, si tú eres nuestro, entonces ahora haz nuestros caprichos, nuestros espectáculos, las cosas que a nosotros nos gustan. Y allí Jesús es muy, muy duro y exigente, ¿no? Y es exigente porque las costumbres, la costumbre de que siempre se haga lo que nosotros pensamos, es justamente lo que deshace la posibilidad de la revelación de Dios. Dios siempre nos da sorpresas, Dios abre nuevos caminos, Dios hace que nosotros nos desarrollemos más como humanos y seamos más felices si es que sabemos responder a nuevas situaciones y no nos quedamos siempre en lo mismo. Y así, porque si no encerramos a Dios.
Justamente la perspectiva de Jesús es mostrar la capacidad de abrirse a la novedad de Dios. Y claro, le señala dos ejemplos, ¿no? El caso de la viuda de Sarepta de Sidón y el caso de Naamán el sirio, que era leproso. Que como en Israel habían leprosos, ¿no? Y habían viudas, pero Dios quiso revelarse a partir de leprosos y viudas de fuera, ¿no? Una era de Sarepta de Sidón, al norte, ¿no? Y más al norte todavía, en Siria, que en la frontera con Israel, es Naamán, ¿no? Dios no puede ser enjaulado en nuestras categorías y en nuestros caprichos. Dios es más grande y por eso puede intervenir en la historia y mejorar nuestra historia, ¿no? Ayudarnos a cambiar, ¿no? Al final del Evangelio, Monseñor, se relata que incluso la gente hasta se puso furiosa, ¿no? Echaron del pueblo a Jesús y él tuvo que seguir su camino. ¿Tanto nos cuesta aceptar la verdad, Monseñor? ¿Tanto nos cuesta aceptar que alguien llegue y nos diga cuál es el verdadero camino, ¿no? Me recuerda un poco cómo algunas autoridades o líderes de opinión o empresas no son capaces de reconocer que se han equivocado. Así es, y eso es muy importante porque llegamos lo estamos viendo en este momento en la historia, ¿no? La agresión que hay contra toda persona que tiene desacuerdo con el sentir generalizado, caprichoso que existe, ¿no? Esas son mis ideas y nadie me las quita. Estas son, ¿no? El nacionalismo que existe excesivo, estas actitudes de parte, esas polarizaciones que encierran a las personas, o estas tendencias a evadir la realidad, como estamos viendo en el caso del derramamiento del petróleo, ¿no? O sea, sí, como que no ha pasado nada, ¿no? Y es una magna injusticia lo que ha ocurrido, ¿no? Y entonces la palabra de Dios, y concretamente esta semana, continuando con el domingo pasado, continuamos viendo la importancia de la palabra y del profetismo en la iglesia. Un profetismo que está ligado ciertamente al amor, como dice la carta a los Corintios, pero simultáneamente es un amor cuestionador, ¿no? Cuando Jesús, ante la multitud que lo quiere despeñar, Él pasó en medio de ellos. Me recuerda mucho ese texto de carta a los Hebreos: la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada alguna, de doble filo, penetra hasta las junturas entre el alma y el espíritu, y todo queda claro y patente ante aquel al que debemos dar cuentas, ¿no? Nos cuestiona profundamente, ¿no? Y cuando tenemos inclinaciones a pensar de una manera, y sobre todo en esta sociedad que viene de estos 30 años de cierto desarrollo económico que ha habido en el mundo, pero que en este momento está mostrando sus debilidades, nosotros queremos agarrarnos a las zonas de confort y no ceder, aunque estamos ante un problema gravísimo que tenemos que enfrentar juntos, ¿no? Exacto. Y es una tarea y una responsabilidad de todos. Muy bien, estamos en una enriquecedora realmente conversación con Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, en Diálogo de Fe. Bueno, Monseñor, hemos escuchado un pasaje del Papa Francisco ofrecido en audiencia general comentando sobre el sueño de José, ¿no? Aludiendo a la importancia del espacio interior de cada persona, que sirve como un canal de comunicación para establecer un diálogo armonioso con Dios. Pero también nos dice, Monseñor, que hay que tener cuidado porque hay otras voces que nos pueden confundir. ¿Cómo discernir, Monseñor, entonces, cómo reconocer realmente la voz de Dios en nuestro interior? Bueno, hay una cosa bien importante, que habiéndonos dado a Jesús, nuestros sueños están como llamados a entrar en el sueño de Dios, que es su proyecto del reino de Dios, que significa la presencia activa del amor en la historia, ¿no? Para conducir toda la historia a su plenitud, ¿no? Entonces el asunto es que evidentemente nosotros tenemos sueños y en ella hay intuiciones interesantes también, pero claro, siempre como nuestra subjetividad puede tratar de poseer, y además por cosas que vienen del pasado, cosas o intereses o deseos, esto puede ser, digamos, un señuelo, ¿no? Un sueño, ¿no? Para digamos, desencaminarse del sentido más hondo, ¿no?
Y entonces es interesante cuando ha tomado la figura, porque él rescata esa capacidad de, digamos, de la intuición, de la apertura a lo sensible, a lo nuevo, que existe en José, y que pues, por su apertura está siempre, digamos, en el silencio, porque eso es, de José no hay una sola palabra, ¿no? Pero esos son los gestos que cuenta el evangelista Mateo, ¿no? La cosa importante es que él siempre se deja llevar por lo que le hablan los ángeles, en este caso los mensajeros, en nuestro caso serían los profetas, ¿no? Y una cosa es que nosotros soñamos, pero otra cosa es que hay un sueño más grande, que es el sueño de Dios. Eso está desde la época de José, el penúltimo hermano de la familia de Jacob, ¿no? Que era un soñador, ¿no? Y los hermanos lo celaban, y finalmente la gran cuestión es que él quería realizar el sueño de Dios, que era rescatar a su pueblo, ¿no? de la hambruna. Bueno, todos nosotros estamos en situaciones críticas, y es bonito que exista de parte nuestra la apertura a soñar, pero sobre todo a rectificar los elementos negativos de los sueños, que son muchas veces producto de nuestros problemas, de nuestras heridas, ¿no? Pero dentro de eso hay lo más importante, la coincidencia entre la respuesta de Dios a los sueños del ser humano con su proyecto de amor, y simultáneamente la posibilidad de que algunos sueños vayan en esa línea, y entonces los rescatamos y hacemos un empalme, digamos, sinergético, diríamos, entre nuestros sueños y los de Dios, ¿no? Pero lo importante es seguir el sueño de Dios, que es importante vivirlo, ¿no? Es hermoso esto realmente, Monseñor, porque muchas veces estamos solo concentrados en responder a las voces de otras personas, ¿no? Que nos contradicen, que nos cuestionan, con fundamento o no, ¿no? Pero que juzgan nuestro proceder, nuestras decisiones. Pero yo le consulto, ¿y en qué momento debemos decir, es el tiempo de hacer una pausa y buscar ese espacio espiritual interior para poder establecer un diálogo con Dios? Mira, el momento tiene que hacerse normalmente siempre, ¿no? La fe cristiana tiene esta maravilla de vivir la experiencia del Señor cada día, ¿no? Entonces hay momentos de oración, sobre todo en las comunidades monásticas, entre los sacerdotes, la liturgia de las horas, ¿no? Pero en el caso del ser humano también diario, hay que aprender. Hay un libro que leíamos de jóvenes que se llama Oraciones para rezar por la calle, ¿no? El momento de recogerse siempre es progresivo, pero sobre todo en los momentos más importantes, decisivos de la vida, cuando uno va creciendo. Jesús, además, en los momentos más decisivos, Él se retira a orar. Siempre liga el momento decisivo, es decir, cuando hay que tomar una decisión seria, hay que disponerla al Señor, ¿no? Yo pienso así, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa es la oración de Jesús, el acomodar su voluntad a la voluntad del Padre. Y eso se requiere una especie de pequeño retraimiento, no definitivo. Puede ser en una capilla, ante el sagrario, puede ser caminando en la calle, puede ser con un retiro, pero es muy importante, sobre todo en los momentos decisivos. Y como en todos los días hay pequeñas decisiones que tomar, nosotros cuando te digo oraciones para rezar por la calle, es muy fuerte, porque a nosotros desde pequeños nos han enseñado a caminar en la calle, ¿no? Mirando o ante Dios, ¿no? Por eso es que el peruano es así, ¿no? Hay Dios en todo, ¿no? Entonces, pero eso es importante, eso viene de la tradición. Eso mi mamá nos enseñó. Sales a la calle y vas rezando en la calle, ¿no? De tal manera que nos sentimos acompañados y aprendemos a tomar decisiones. Bueno, luego hay que confrontarlo con la palabra también, que es muy importante, ¿no? Leer la palabra que nos... Le queríamos, señor, hacer una consulta final, ya nos está ganando el tiempo, pero en la audiencia general, el Papa ha pedido a los padres que no condenen a un hijo que tenga una orientación sexual diferente, sino que lo acompañen, que lo apoyen, ¿no? ¿Significa esto que todavía tenemos una actitud condenatoria y que ya es tiempo de tener una mirada diferente?
Sí, la gran cuestión que tenemos con pendiente en la historia de la evangelización, y concretamente en el Perú y en América Latina, es que hemos evangelizado con ciertas normas que nos parecían universales para todos. Lo que pasa es que hoy día, entre nuevas situaciones, hay que comprender qué está pasando antes de juzgar. No quiere decir que no se emita un juicio y no sea en lo posible, digamos, correctivo de alguna cosa que puede ser, digamos, mal planteada, ¿no? Pero también situaciones que pueden suceder que nosotros no sabemos por qué ocurren. Y entonces es preferible, considerando que hay un principio válido allí, que es que la sexualidad humana tiene una importancia grande, bueno, pueden haber historias personales que necesita uno comprender y escuchar. ¿Qué sientes? ¿Por qué te pasa esto? ¿Cómo lo sientes? Y luego no condenar, porque si condenamos a priori a la persona, la destruimos y le hacemos vivir lo que no ha vivido, y hacemos como una especie de esquema mental rígido. El Papa en la audiencia anterior y en el domingo habla muy claramente contra la religión vivida rigurosa y rígidamente, de tal manera que tener una cierta flexibilidad y comprensión, y ciertamente respetando y amando los principios más elementales de la vida humana, ¿no? Muy bien. Monseñor, muchas gracias por su tiempo y por sus valiosas Muchas gracias, Carlos. Antes de despedirnos, su bendición, por favor. Padre bueno, tú que nos has dado a Jesús como la palabra que nos interpela, permite que esa palabra nos atraviese hondamente, nos llene de vida, de riqueza, de alegría, de felicidad, pero que nos dispongamos justamente a hacer tu voluntad y no la nuestra, sobre todo en momentos tan difíciles en donde parece ser que todo se apodera del capricho de la persona, de los individuos que tienen sus intereses. Cada uno de nosotros no es un individuo, es una persona humana digna que acepta tu palabra y encuentra el mejor camino para la vida cuando reconoce todo el amor que nos tienes, gratuito y generoso, y aprende uno a vivir gratuitamente y a no forzar ni destruir la vida. Bendigamos a nuestros hermanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen domingo para todos. Amén. ¿No? Y feliz cumpleaños, Fernando. Hemos compartido con ustedes Diálogo de Fe con Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Un gran domingo para todo el Perú. Muchas gracias.